Buenas noches con todos. Damos la bienvenida a nuestro podcast, y vamos a empezar presentando a quienes nos están visitando o nos están acompañando, perdón, esta noche. Tenemos a Luis Castillo. Buenas noches, Luis, desde Perú, Lima. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Juan Reta, de México. Hola. ¿Qué tal? Javier Fuentes, que actualmente se encuentra allá en Canadá. ¿Qué tal? Hola, hola. Quien les habla es Miguel Arizola desde Piura, Perú. Es un gusto poder estar con ustedes esta noche, acompañarlos, después de haber acabado la cuarentena acá en Perú, después de 107 días. Y enterándonos también de las últimas noticias que han venido saliendo en estos años. Así que vamos a hacer, en este tiempo, ¿no? Vamos a hacer un pequeño recuento de algunas noticias que hemos estado viendo. Y para empezar quisiera comentarles, bueno, algo que me impactó en estos últimos días, creo que fue la semana pasada, fue el atentado que hubo contra el monumento de Brigham Young en la universidad, ¿no? Que fue, por cierto, 2 veces, ¿no? Fue pintarrajeado de rojo, ¿no? Y le habían pintado abajo unas letras que decían racistas, ¿no? Después de que fue limpiado, los 3, 4 días volvieron a hacer lo mismo, ¿no? Y algo que me sorprendía es cuán fácil es ir a un monumento histórico en una universidad privada y pintarlo, ¿no? O sea, acá esto no lo imaginaríamos, ¿no? Fue un atentado bastante, Pues fueron los mismos alumnos, ¿no? Sí, pero no hay vigilancia, cámaras de seguridad. ¿Cómo será el sistema allá, no? Porque acá de pronto sí, tú vas a una universidad Pues cualquier la día y verdad hay... que, bueno, yo entré como una vez o 2 veces allá a BYU y nunca vi una cámara, ni policías cercas, ni nada de vigilancia. Cualquiera podía entrar, salir. Ujú. Yo entré a clases y ni era alumno, ¿no? Nada más me metí de colado con mis amigos, pero Creo que me yo revisan creo que que si tiene que ver tienes eso. barba o no. Ándale, exacto. Ujú. Ya. Bueno, eso es algo que fue lo que he leído últimamente en noticias, ¿no? Me he impactado porque a causa de Sí, esta conmoción que ha habido en Estados Unidos, creo que es una ha propuesta. sido ¿Qué, una qué más? manifestación un poco sesgada, ¿no? Ujú. Porque no solamente ha sido al monumento de Brigham Young, sino también a otros fundadores de otras ciudades del oeste americano, muchos de los cuales son españoles o incluso mexicanos, y que también han sufrido atentados en sus monumentos, etcétera. Y también hay un sesgo sobre la misma historia norteamericana, incluso también hubo ataques a monumentos de General Lee, cuando él parte de que esta guerra terminara fue una pieza importante de que Estados Unidos finalmente no se separara, sino que hubiera convenios al final de la guerra de secesión. Entonces, como que hay un sesgo muy raro que no es solamente ya por cuestiones de racismo, porque incluso hemos visto a líderes blancos en Estados Unidos unirse a las protestas antirracistas, y que no solamente es una cuestión de eso, sino que es una Mitt Romney. situación más de división del país y de enconos que va más allá del problema del racismo, que evidentemente existe, pero que no es solamente ciertos íconos, ¿no? Sino son diferentes ciudadanos. Sí, creo que esto se dio más que nada por todo este movimiento de Black Lives Matter y precisamente como dice Juan en varias partes de los Estados Unidos y pues Utah no fue la excepción. Como mencioné, hubo varios líderes políticos como Mitt Romney, el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, bueno, el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, que es miembro de la iglesia y él también estuvo ahí en estas marchas. Ujú. Bueno, en cuanto a blogs que recomendarían o que han leído, a ver, ¿qué tienen que comentar? A ver, ¿algún blog, alguna novedad que hayan estado últimamente leyendo? Pues yo más que blog ahorita estoy leyendo un clásico que nunca había leído, que es el de The Holy Temple de Boyd K. Packer, el Ujú. Santo Templo, supongo que está en español. Este, Bastante interesante, me gustó, o sea, nada que tal vez no hubiera oído fuera, pero ciertas experiencias, ciertas cosas que algo con lo que me llevo es
que hagas como primero tu propia historia familiar, ¿no? Como tus recuerdos, tus fotos de niño. Y dice, clasifícalo como todo lo que siempre la iglesia clasifica en niños, jóvenes y adultos. Clasifica tu vida en ese orden, papeles, todo, ¿no? Y tenlo listo por cualquier cosa, ¿no? Entonces, me gustó. Siento que cualquier persona que vaya a entrar al templo tal vez debería de tomarlo, porque siento que a veces las clases que se dan de preparación para el templo, yo creo que a veces ni el maestro que da la clase tiene mucha idea y a veces confunde a las personas, pero el presidente Packer, muy claro, muy conciso y muy bueno. Y Luis, ¿algo que hayas leído esta semana? Ok. No, le decía que yo sí, no, esta vez sí pude compartir algo, ¿no? La verdad que hace tiempo que no entro, no visito blogs, páginas, ¿no? Por el trabajo. Así que esta sección paso. Bueno, yo sí he estado leyendo últimamente, justo mañana tengo una presentación con un grupo de amigos de la misión acerca del sacerdocio y la raza. Y he estado investigando blogs, he estado buscando análisis históricos, he estado toda esta semana recopilando información, estoy armando un PPT, la raza y el sacerdocio, con declaraciones oficiales. Bueno, he hecho un resumen de aquella época, cómo se veía, resumen de la vida de Elijah Bell, de los 3 primeros negros que recibieron el sacerdocio, Elijah Bell, Peter Keir y Walker Lewis, y planteo algunas razones por las cuales se adoptó esta restricción, ¿no? ¿Cuáles pudieron haber sido, no? Entre ellas, bueno, creo que lo veo como uno de los puntos más fuertes fue un negrito, William McCare, ¿no? Que fue un negrito de Winter Quarter, se bautizó, después se apartó y empezó Y que anduvo ahí con varias, ¿no? Sí, con varias mujeres blancas, se casó polígamamente, fue excomulgado y todo un tema, ¿no? Parece que por ahí fue algo que Brigham Young... Le bajó una de las novias a Brigham Young por eso. Ya habrá tiempo de conversar de este tema, puede ser el tema para el próximo podcast. Esto se va a recortar de mucho, Juan. Sí. Y bueno, estoy con esta historia, ¿no? De la tía Jane y todo eso. ¿Cómo es que se han levantado tantos mitos y tantas especulaciones? Esto surge por muchas preguntas que empezaron a ver, justo por esto de Brigham Young y el tema racial. De hecho, y muchos nos hemos llenado de especulaciones, ¿no? Hablando de Egiptus, hablando de Can, hablamos de Canaán, después de pronto... Y siempre la explicación es más terrena, ¿no? Exacto, la explicación es más simple que Caín y todo, y trato de, lo que pienso con esto es en realidad desmitificar ciertas cosas y cómo aparecieron ciertos mitos, porque fueron prácticamente intentos de justificar una prohibición, ¿no es cierto? Así es. Eso lo vamos a ver. Tenemos que... Pero es que Brigham era experto en justificar casi, ¿eh? Claro. Y tenemos, y de verdad, he encontrado cada cosa para cada caso, cada doctrina tiene un origen en algún apóstol, ¿no? De pronto aparece la pelea de gran precio, y Orson Hyde toma y dice, es por esto, ¿no? De pronto aparece otra cosa, y Josephine viene y dice, es por esto la prohibición. Y al final, pues, tenemos a nuestro amigo Bruce. La razón de la restricción. Sí. Pero en realidad no hay razón, pero lo que intento hacer con esta presentación es desmitificar ciertas supuestas razones. Claro, pero ¿no? lo que hay que pasar de desmitificar a crear nuevos mitos y razones, ¿no? O sea, crear nuestras propias razones. Hay que tener cuidado ahí. Sí, definitivamente. Eso es cierto. De hecho, ahorita creo que ha habido un reavivamiento de eso porque vi una presentación, bueno, más bien un post que anda ahí en Facebook. Estaba en inglés, ya hasta lo tradujeron. Es como de una ex misionera y relata la historia como a mí me sacó onda porque mi hermana me hizo unas preguntas como precisamente eso del sacerdocio y los negros, cuando ella nunca más eso. Yo, ok, ya medio le expliqué y ya me etiquetó en la publicación y sí, es de una misionera que le está enseñando una negrita y después la negrita ya no la escribió a él y que ella estaba llorando como por qué y que dijo que encontró que el libro de Mormón era racista, ¿no? Porque dice de la piel oscura de los lamanitas. Y ese es un tema, ¿no? Es otro, ¿ah? No, espera. Y de ahí ya. Dice que va y le dice a su líder de que le dijo, no, se refería a cosas espirituales. Dice, pero después encontré esta escritura ahí. Y pone específicamente la escritura sacándole del contexto todo, la de que los maldijo con un color de piel, que su maldición es el color, que les iba a oscurecer el color de la piel. Así donde lo menciona literalmente justo en ese versículo. Y después
Dice, bueno, después comprendí cuando regresé a mi casa que de hecho ese obscurecimiento ni siquiera tenía que ver con los negros como ella, sino que tal vez más bien como la raza indígena. Pero después dice que se dio cuenta y que con otros investigadores y que ya ellos mencionan lo del sacerdocio y los negros y que se sacó de onda porque ya tampoco lo había oído nunca. Y ya después menciona un poco como con lo de Brigham Young y todo, y después menciona lo de Elijah Abel, pero lo toma todo lo toca muy superficial y creo que levanta más preguntas que a veces respuestas. Al final creo que el mensaje es bueno, tratar de evitar el racismo que aún hay a veces dentro de la iglesia y trata de que seamos más abiertos en esos temas y todo, pero siento que igual toca el tema muy a la ligera. Y eso sí, yo soy algo que tal vez mañana espero estar en esa llamada que mencionas, pero yo sí soy de que no se puede decir muy tan a la ligera como, fue simplemente una idea ahí de Brigham Young y ya, se le ocurrió, lo justificó. Yo sí tengo ahí otras Hay una presentación en 2017 de Scott Gordon que se llama ¿Qué pasaría si a los pelirrojos se les negara el sacerdocio? Sí, Y a mí me pareció muy ilustrativa para tratar ese tipo de problemas y de cómo se construye precisamente un relato que trata de justificar una situación específica de la iglesia, que en este caso fue el sacerdocio negado a cierto grupo de personas. Entonces, me parece un didáctico para poder explicar parte del problema. No cubre todo, pero sí específicamente plantea el problema. Bueno, y si excluyéramos a otros por esta característica, ¿qué pasaría? A mí me parece bastante interesante. Yo encontré un artículo que perdí, me lamento enormemente, de esos que encuentras como tesis de BYU en inglés en un PDF, y me gustó mucho porque habla de que todo esto de la doctrina del sacerdocio dice algo así, tiene parte de doctrina, parte de tal vez teoría y parte como de tal vez apostasía, ¿no? Como cosas que no son correctas, va desarrollando la idea y menciona lo que Bruce R. McConkie en uno de sus discursos cuando se dio la revelación con Spencer Blue Kimmel, la declaración oficial número 2, cuando habla de que el evangelio antes no se le daba a los gentiles, ¿no? Y se le dio después a los gentiles. Y habla de estas tres, si lo queremos ver, divisiones. Lo toca de esa manera y en este artículo como de BYU hay una parte en la que habla igual de las excepciones que siempre ha habido, ¿no? Que es la manera en la que trata de explicar precisamente lo de Abel y estos negros que se les dio el sacerdocio. Es la manera en que lo aborda, como la mujer que se le acerca a Jesucristo, que le dice que la bendiga, ¿no? Le dice, no es bueno darle lo que está en la mesa a los perrillos, ¿no? O sea, aún los perrillos comen de las migajas, ¿no? Y entonces la bendice. Y entonces, a pesar de que Jesucristo dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, hace estas excepciones y pone otros ejemplos de excepciones que el Señor ha hecho siempre como respecto a ciertas reglas o lineamientos. Y entonces ahí mete precisamente a este punto de estos negros que recibieron el sacerdocio durante la supuesta prohibición. Es todo un tema, pero sí, bueno. Tema ya... muy, muy enmarañado, podemos analizar histórica y sociológicamente, pero al final, como dice Luis, no hay que caer en el tema de tratar de explicar, porque incluso nuestra explicación es una especulación, pero sí derribar ciertos mitos, ciertas cosas que hemos venido escuchando a través de las épocas, por los maestros, y de pronto al final también son tantas especulaciones como las nuestras, ¿no? El real objetivo es ese, ¿no? Sí que al final desconocemos la razón de la causa, y explicar por qué es que algunas teorías no fueron, ¿no? Al final, mismo McConkie es bastante determinante al decir, olviden todo lo que se yo he dijo, dicho. olviden todo y todo eso, ¿no? Pero bueno, en sí la idea es ilustrarnos, ¿no? Tampoco negarnos ni que es un tema tabú, sobre todo ahora que tanto le están dando duro a eso. Al contrario, ¿no? claro. Claro, sí, justo ese es el objetivo, ¿no? Tratar de documentarlo, hacerlo bonito, con todo lo más oficial posible. Párate para que te tiren piedras tus compañeros, ¿no? No, normal, ya hemos tenido varios, hemos hablado de la poligamia, hemos hablado, ya están acostumbrados, bastante. Bueno, sí. No hay llamadas.
parte de tu metodología me servirá para terminar mi ensayo. Bueno, esto lo cortaremos del podcast, esta parte que voy a decir, pero ¿qué, qué onda, Miguel? Sí es bueno debatir con ellos porque yo por WhatsApp me desespero y yo ya los ignoro a veces cada barbaridad que dicen que En escudriñadores. sí, no, yo digo que Yo aguanté estos- un día, Pero bueno, últimamente ha mejorado bastante la calidad de participación, ¿no? la verdad es que ya ni los leo, solo leo los tuyos cuando Miguel participó de haber dicho algo bueno, pero y ya, y fue cuando vi que este va a ser una presentación, dije, a ver qué pasa, qué me estoy perdiendo, y Sí. ya, pero Bueno, vamos a ver qué tal resulta mañana y les dejé unas taritas para que lean y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, va. es bueno siempre menos dejar esas Yo, especulaciones y ¿sí? yo así brevemente, entre los repasos que estuve dando, fue a raíz de una pregunta que me hicieron y me remito a un discurso de por allá de 1955, que salió en La Leona por el Elder Milton R. Hunter, donde él presenta una serie de cosas que considera evidencias para el libro mormón y trata de retomar diferentes textos y situaciones en Mesoamérica, particularmente en centro y sur de México. Entonces hace un listado de que tal cosa pues, sería mulequita o nefita o jaredita, etcétera, y particularmente retoma dos textos que me llaman la atención y que solamente citaré porque obviamente requieren de una explicación más ampliada. Uno son los textos posteriores a la conquista de México, que narran la historia de los mexicanos a partir de lo que pueden ellos contar a los españoles. Y el otro que particularmente me llamó la atención porque citaba algunas cosas como evidencias es el llamado título de Totonicapán. El Laird Hunter lo presenta como una evidencia fuerte para el libro de Mormón e incluso cita que dentro de ese texto se encontrarían referencias a algo muy similar a la Leona. Obviamente el texto es bastante interesante, pero a mí me ha interesado no por el contenido o como una evidencia de que el libro menciona que venían del otro mundo y que viajaron a esas tierras y que conocieron de Caín y de Abel y de Adán y Eva y que el árbol de la vida eran dos zapotes contrapuestos y que quien los guió en su primer salida fue Moisés y un descendiente de Moisés los llevó hasta Babilonia donde partieron para América, ¿no? Y aquí se hicieron cristianos y después de un tiempo se volvieron idólatras. A mí me llama la atención no tanto por el contenido o por lo cristiano que aparezca, sino porque es un relato escrito en lengua quiché, una lengua mesoamericana, posterior a la conquista, pero relatado por personas que vivieron antes de la conquista y que expresan a través de una estructura cristiana parte de su historia antigua. Entonces, en cierta manera, el libro mormón es algo así. Es un texto o un códice antiguo que debió haber estado escrito en términos mesoamericanos, con palabras mesoamericanas y con nombres y expresiones para la deidad mesoamericanos. Pero que al estar en las manos de José Smith, fue, por así decirlo, cristianizado este texto para pasar a nosotros. Entonces, en el libro de Totonicapán podemos encontrar elementos mesoamericanos y cómo estos son trasladados a una nueva cosmovisión para comprender algunas cosas. Evidentemente, como Stock no es exactamente
los barcos de ley o, o la lucha de los gemelos no es la historia de Nefi y Lamán, pero sí es una forma de cómo después cristianamente esta historia antigua se puede explicar. Y el libro mormón, en cierta manera, es la explicación cristiana de una cultura mesoamericana. Entonces, cuando hablamos del libro mormón y que contiene elementos cristianos recientes y muy contemporáneos, es porque solamente son el vehículo para pasar una historia antigua a una explicación moderna, y creo que el libro de Totonicapán nos ofrece un ejemplo similar de que esas cosas ocurren. Entonces, es interesante que lo pudieran leer porque al principio, pues básicamente, al igual que el Popol Vuh, es casi la historia de la creación. De hecho, leí el link que mandaste. Yo también lo leí, sí. No, desconocía Y el contexto histórico, pero ahora que lo explicas tiene bastante de yo verosimilitud. leí esta parte, ¿no? Que dice que había primero una traducción hecha por un doctor no sé cuál, que había omitido una parte que él pensó que era repetitiva, pero que ellos dicen, pero al que hablamos, contrario, ajá, pero al contrario dice, es muy importante para que vean la diferencia. Es cuando empieza a relatar todo esto, ¿no? De los zapotes, bueno, de los árboles y todo, y se me hizo igual, como dices, bastante interesante, ¿no? Que sí, no había visto esa analogía tal vez con el libro de Morón, pero pues sí, eso yo creo que explicaría muchas cosas de que muchas veces queremos. Bueno, es complicado, lo hablamos en la parte cuando vimos la traducción del libro de Mormón, pero yo creo que eso a veces precisamente nos va a ayudar a entender por qué tal vez no encontramos que los mayas hayan escrito Cristo o el término cristiano o con estos nombres que nosotros tenemos que aparecen en el libro de Mormón, ¿no? O ciudades tal vez como Zarahemla, no lo sé. Y no, y tiene sentido con esto que dice, bueno, muchas veces es simplemente para simbolizar una Yo, por ejemplo, historia te refiero, antigua. por ejemplo, hay una parte donde dice, cuando ya se separa ese relato de la narración, dice, y las 10 parcialidades se fueron de Asiria por orden de Salmanasa. No estaban allí y de nuevo volvieron. Allí se apareció la historia de ellos. En ningún lugar se manifestaron allí. En verdad eran muchos los que llegaron y no todos volvieron. Adoraron a la madera y piedra y así pecaron, y su maldad fueron desterrados por Dios el gran Señor. Y ese es el nombre del cerro donde fueron ordenados y donde pasaron. Mará se llama el primer cerro, que está del otro lado del mar. El segundo fue Chelincutz, el tercero Sin, el cuarto Rapid King, el quinto Chinei, el sexto Chatero, y así va nombrándolos. Y dice, y ahora la permanencia del lado de ellos, por Dios el gran Señor, fue y los llevó adelante. Y así fueron llevados a una nueva tierra y a composición de un nuevo señorío. Y este es el principio de esta historia, a partir de la barranca de Tulam. Y ahí empiezan a narrar ya su historia aquí en América, ¿no? Entonces, este paralelismo narrativo, obviamente que tiene una influencia de sacerdotes católicos, de toda una tradición cristiana, pero podemos encontrar que hay elementos que son muy similares y muy corresponsivos a la forma en que se narra el libro mormón. Quizá no encontremos los mismos nombres ni exactamente las mismas historias, pero hay formas de repetir, hay formas de reafirmar algunos puntos que consideran importantes sobre la transgresión y que vuelven a surgir y tener progreso y otra vez su caída como pueblo, que son muy similares en construcción narrativa al libro de Mormón. Entonces, por esa parte, no tanto por si trae el nombre de Moisés o trae el nombre de Adán y Eva como evidencia, pero sí como construcción narrativa, creo que es importante recuperarlo ahí. Entonces, efectivamente no van a encontrar ahí a la leona y algunas otras cosas, pero sí van a encontrar la estructura narrativa, que creo que es mucho más interesante como evidencia que solamente un nombre cristiano por ahí que aparezca, ¿no? Claro. Y no hay ningún trabajo sobre eso, ¿no? En la comunidad sub, ¿no? No, solamente hay una cita de Elder Hunter donde dicen, hey, creo que habla de la leona y por ahí se los dejo, ¿no? Pero de hecho no habla de la leona, habla de esa historia de estos pueblos que llegaron a América y se incineraron en esas zonas de por acá. Bueno, interesante esos temas, ¿no? Deberíamos tratarlos en un post más adelante ya con documentación.
Bueno, Sí, claro. en realidad hoy día el propósito del post era hablar acerca de las señales de la Segunda Venida, más que todo. Hemos tomado bastante tiempo hablando de muchas cosas, hemos pasado de sacerdocio de los negros, lo que le pasó a Brigham Young, el COVID, hemos terminado con la historicidad del libro mormón. Bueno, hablamos de la Segunda Venida, pues. Y Adelante. hacemos rápido, tal vez nos vamos a enfocar a grosso modo algunas de las señales y otras sí vamos a darles énfasis. Y bueno, entre las muchas señales, siempre cada vez que les pongo trato de ver que más nos enfocamos en las señales negativas o las catástrofes y todo eso, cuando son menos comparada con las señales positivas de la restauración, de la segunda venida, como fue la restauración, la salida de Jerusalén mormón, la predica del evangelio, el recogimiento de las tribus de Israel, ¿no? La restauración del sacerdocio mismo y todo esto, ¿no? Y a veces nos enfocamos solo en la guerra, en el hambre, los terremotos y todo eso, ¿no? Entonces, yo quisiera tomar, por ejemplo, el recogimiento de Israel, sobre lo cual se especula bastante respecto a cómo va a suceder, ¿no? Algunos imaginamos las 10 tribus perdidas, ¿no? Como ocultas. Hace poco estaba hablando en un grupo donde conversamos acerca de esto y de WhatsApp y decían que las tribus estaban ocultas, algunos especulaban que estaban en el Cuando centro de la la tierra, Tierra. Ajá. estaban en el centro de la tierra, que estaban en un meteorito, ¿no? Dando vueltas, ¿no? Como, Pero, bueno, ¿sí? de hecho, yo la primera vez que lo vi fue de un compañero en la misión. Yo estaba leyendo un libro. ¿Y qué libro estaba leyendo? Y dice que, y creo que precisamente este libro se basa, por lo que leí, es como sueños o visiones que tuvo una autoridad general, pero no dice qué autoridad general, como para no quemar. Y habla de esto, que dentro de la tierra ven a estas tribus. Que bueno, está el otro relato Sí, que, por si lo que quieren leer, estaba, y en sí, Iberomormonidades, de que están en el espacio, ¿no? nuestro amigo Celu. Sí, Sí, pero él encuentra la fuente, ¿ah? En realidad la fuente. Una cosa es tener la fuente donde alguien dijo eso y otra cosa es creerle y tomarlo como oficial, ¿no? O sea, no hay duda de que alguien una vez lo dijo y que por ahí pudo haber sido su pensamiento muy personal de él, no su creencia, ¿no? Y otra cosa es ya tomarlo como doctrina, ¿no? Que por cierto no fue apoyada por los profetas y líderes posteriores, ¿no? Es fácilmente descartable ese tema del meteorito, del centro de la Tierra. Y en realidad el tema de recogimiento es mucho más simple, ¿no? Se va a dar a través de la predica del Evangelio, las personas irán a reconocer a qué tribu son y se unirán, y sea por adopción o sea por linaje literal, pertenecerán a la iglesia, y es en sí el recogimiento. Y generalmente se opina mucho sobre respecto a los registros que esas tribus tienen que traer, ¿no? Al final de estos registros que son predichos en el libro Mormón, ¿no? Que vendrá con sus registros y su testimonio adicional en cuanto a Jesús el Cristo, pues de la misma forma, no va a ser un registro que de pronto va a salir, los profetas se van a sorprender, simplemente a través de esa línea tienen que aparecer y los conoceremos, ¿no? Que por cierto, pues vendrá algún momento, pero no es que grandes masas de gente se levantará una calzada en el océano y saldrán por montones, ¿no? Ese suena ya muy Eso dice, hollywoodense. Eso lo eso dice dice. tiene convenios, ¿no? Sí, lo digo conmigo, lo dice Isaías, ¿no? Que Isaías lo dice. Pero en sí, justo discutiendo ese tema, porque muchos hablaban de la calzada y eso se basaba a hablar del centro de la tierra que salían y la calzada. No, pero la calzada puede ser un Sí, ferrocarril y a eso transoceánico. voy, a eso voy. Justo Christopher sacó una cita del nuevo manual de doctrina y convenios respecto a la interpretación de ese tema de la calzada. Y actualmente el manual dice que la calzada es el bautismo, es la puerta, el camino estrecho y angosto que nos conduce hacia el bautismo, que nos trae hacia el evangelio. Y eso es lo último que ha salido recientemente en el manual, que aún no se ha traducido al español. Me lo citó en inglés y buscó el link, la página. Claro, pero una cosa que dice el manual y otra cosa que dice la escritura. Claro. Pero digamos, eso es, ¿no? Pero de ahí a creer de que pues es literal eso y todo eso. Yo lo relacionaba con un tema de comunicaciones. Como Entonces algo ya también sí relevante, como un lo canal de ponemos como, comunicación. Sí, yo lo veía así. entonces también a Acción ya la ponemos así como parte de ya no es algo, una realidad, sino a lo Una mejor que utopía, estemos bien en nuestras casas, ya no hablamos de ciudades que se vayan a un edificar, ideal. nada de eso. Ya nada más es la casita o la capilla, ¿no? Sí, pues. Inicialmente se creía el recogimiento como algo literal, ¿no? Migrar a donde estaban los profetas y todo el mundo migraba, ¿no? Al final ya se optó porque Sion es tu propia tierra, ¿no? Entonces estaríamos Se hablando supone de que un cambio de todavía, paradigma. no, Sí, bueno, definitivamente, bueno.
Que yo A ver, sepa, aún se mantiene como parte de los dos. Ahorita los últimos profetas han dicho que sí, que emoción en donde estamos, pero yo creo que eso lo hicieron Y porque hay hace mucha casi gente que 100 se... años que no habla nada de de Missouri, ¿eh? migraciones. No, De no, migra- claro, pero ¿estás de acuerdo que la Nueva Jerusalén y todo sigue siendo allá, ¿no? En el Ah, condado de Jackson, definitivamente, o Missouri, sea. y que en algún punto va a haber De hecho, una de las señales es que tiene que construirse un super templo en Missouri, ¿no? Y otro en exacto, Jerusalén. ¿no? Ah, Bueno, Exacto. y dos, Eh, eh, dos a- templos en a- Missouri. Sí, Aquí sí, va pues. algo que precisamente es lo que yo estaba hablando con mi suegro, el cual aprecio mucho, y a él le gusta mucho siempre decir que ya se acercan los últimos días o que ya está. se Y le digo, sabe cuándo va a bueno, venir. le digo, es que depende, le digo, a lo que usted se refiere por los últimos días, le digo, estadísticamente en el mundo, o según antes del COVID, estamos en la mejor época, hay más derechos sociales, más igualdad, hay más paz a nivel mundial que la que antes ha habido, sí, no es perfecto, pero más de la que toda la historia. Pero la gente en la Segunda Guerra Mundial pensaba que ya era el fin del mundo, ¿no? Él dice, no, no, pues que hay una tercera guerra mundial y los santos van a huir a las montañas. Y ¿qué me dijo también? Bueno, pero debes de considerar que ese era el pensamiento dominante de los 70s, 80s. O sea, la A eso voy. gente, a diferencia de ahorita, que no tenemos un paradigma cerrado ni una definición de cómo serán esos acontecimientos, en los 70, 80 la gente tenía muy claro, viene una tercera guerra mundial, viene por una de esta forma, la Unión Soviética es los reinos del norte A, que es- va a a combatir eso voy. contra... De hecho, le pregunté, bueno, o sea, ¿por qué dice eso? ¿No? O sea, yo creo que faltan muchas cosas. No se ha construido precisamente en el templo, no, pero pronto. Le digo, a ver, ¿qué va a pasar según esto? Dice, no, pues ahorita con el COVID vamos a las montañas. Le digo, ¿qué montañas, no? Y no, no, como hay en Utah y no sé qué. Y yo como, ¿de dónde saca eso, no? Y Es le que esa era la pregunté, enseñanza en los 70, 80. es que eso me pasó un libro que se llama A Prophecy, A Key to the Future, y precisamente es una recopilación de estas enseñanzas, pero yo lo empecé a leer, dije, esto fue escrito sin yo saberme las fechas de memoria, porque para la historia me gusta, pero no soy muy bueno en las fechas, medio tengo como los órdenes cronológicos en mi mente, pero no en fechas, pero dije, esto fue escrito en la Guerra Fría, hablaba de todo lo que dice Juan, Rusia, va a empezar la Tercera Guerra Rusia era Mundial, God los y Magog Estados iba a Unidos. combatir. Sí, no, Rusia es lo peor. La URSS, y le dije, la URSS y todo eso. Y hay una profecía que citan, que es de donde sale todo esto, que se llama The White Horse o algo así, que la atribuyen a José Smith. Ah, la del caballo blanco, sí. Ajá, la del caballo blanco. Y de hecho, Que la constitución penderá de un hilo, ¿no? Y que en ese la momento constitución solamente penderá la de un hilo. iglesia Los santos de los últimos días se les irá darán paso al para rey. que la rescaten, la constitución de los Estados Unidos. Y, y en el libro trae como un disclaimer, ¿no? Como, y dedica un capítulo. Yo me puse a investigar todo por aparte en internet sobre esa profecía. Hay muchos que dudan de su autenticidad. Y de hecho citan precisamente el libro que dedica un capítulo precisamente a esa profecía. Y te da puntos como para creer, no creerla completamente. Esto lo resumo más o menos como para los que nos escuchan. Lo pueden investigar, es muy famosa esa profecía, bueno, entre comillas profecía. Se supone que un hermano la relata que José Smith se la dijo, que menciona más o menos eso, menciona los acontecimientos, que la constitución, lo más importante es que la constitución iba a depender de un hilo y que se iba a llamar a los santos de los últimos días para salvarla o recuperarla, pero también menciona que según unos caballos del Apocalipsis, y precisamente habla de un caballo blanco, por eso hay su nombre de White Horse. En este capítulo, en este libro, no lo he acabado de leer, acabé todo el capítulo 1 y leí todo el apéndice que dedica a esta profecía. Y los argumentos que él da como para, pues que tú tomes tu decisión, si te lo dice al final es tu decisión, es que evalúa por qué razones habría mentido esta persona. Y dice, bueno, y empieza a hablar
y da todo su récord y era un fiel santo de los últimos días que siempre ayudó, sí estuvo cercano al profeta y todo. ¿Por qué mentiría? Entonces, en realidad no se cree que haya mentido. Y después hace un análisis de parte por parte y con las enseñanzas que hubo de otros profetas enseñando prácticamente lo mismo. Y dice, bueno, esto usted lo puede interpretar o de varias maneras. O una, el Señor le reveló lo mismo a estos diferentes profetas o apóstoles. Dos, se basaron en la enseñanza que creyeron que era de José Smith, esta profecía que se le adjudica, o lo que usted quiera, ¿no? Y me gusta que toma eso y lo va analizando. Hay muchas partes que yo creo que, en mi punto de vista, sí fueron altamente influenciadas precisamente por esta profecía. Y que de hecho el último profeta que lo retoma es R. Taft Benson. Lo cita, esta profecía, que es de los pues, más modernos. Y es muy interesante. Al final lo analiza y como te dice, lo más probable es que sí el profeta haya dicho o enseñado algo de esta profecía, pero como se registró mucho tiempo después, esta persona le metió de su cuchara, ¿no? Él le metió... Hay que recordar que en el siglo XIX eran buenos en crear historias y leyendas urbanas, ¿no? Entonces, Sí, ¿no? hay muchos relatos que son reconstruidos a partir de lo que ya se cree posteriormente. Entonces, muchos tenían el deseo de decir, creo esto porque creo que José Smith le enseñó, y otro lo escuchaba y decía, no, me consta que sí le enseñó. Y entonces creaban relatos que cuando tú te vas a las fuentes documentales eso es muy difícil de probar. No es que esas personas estén mintiendo, pero sí es parte de la construcción de un folclore, de una narrativa propia. Y esto ocurrió mucho en el periodo de Brigham Young. Ahora, en el caso de R. T. Benson, obviamente era una persona en medio de la Guerra Fría, con una ideología obviamente anticomunista, donde aún el mínimo movimiento civil o ayudas sociales o cualquier apoyo lo consideraría comunismo y peligroso. Y era parte de la cultura norteamericana en general, era la paranoia de ese entonces porque era algo muy real. La crisis de los misiles le había tocado, o sea, tener el mundo a minutos o segundos de guerra y nuclear, etcétera, era algo muy real en ese entonces, y la gente sí sentía que el mundo se iba a acabar muy pronto, ¿no? Y el comunismo era diabólico. El comunismo era diabólico y cualquier derecho social era comunismo, ¿no? Bueno, entonces, es lo que se pone más siempre acá, por ejemplo, en el partido, acá es que parece un partido comunista. Muchos miembros políticos sacan de contexto, bueno, sacan a Ratas Benson hablando del partido y publican de todos los miembros a profetas hablando del comunismo de esa época, ¿no? Y con eso quieren hacer su campaña anticomunista en las elecciones acá en Perú, ¿no? Eso pasó bastante en estas últimas elecciones. ¿Te acuerdas, Lucho? Sí llegaste a ver eso, ¿no? Sí, de hecho tengo un amigo ex obispo de Mistaca que es de extrema derecha y cita mucho a él y he tenido debates con él en Facebook, ¿no? Sí, para los que nos escuchan y que quieran entrar más en contexto, hay un discurso que se llama El rol apropiado del gobierno de R. T. Benson, donde precisamente explica todas estas ideas que ahorita se están mencionando, que sí, obviamente es anticomunista. Tiene una que otra idea que a mí me gusta en cierta manera en la que lo rescata. No me gusta cuando lo usa para defender que todos usen armas. Pues tal vez no le habían tocado tantas matanzas de estudiantes en las universidades como las hay ahora, pero... No, y volvemos al contexto. Ellos estaban seguros de que los iban a invadir y cada quien tenía que tener su arma para defenderse de la amenaza comunista, ¿no? Sí, claro. Pero, y el contexto de la Segunda Avenida en cuanto a los sellos, los tiempos. Ellos que en los 80 creían que eso era algo inminente de un día para otro, ya estábamos allá. No, me refiero para nosotros ahorita, el contexto de los sellos, según Apocalipsis, exceso 77, en cuanto a los sellos de cada milenio. Bueno, nada más para cerrar esto que yo abrí con lo de la profecía del cabello blanco.
analicemos y muchos de estos precisamente, pues Juan, bien este folclore de los 80 y todo se basa en esta pseudo profecía que no sabemos si siquiera que se va a cumplir por completo. Voy a terminar de leer el libro, les daré ahí después un review, qué tal estuvo y todo, pero creo que es importante saber dónde está eso. Ya cuando hablé al día siguiente con mi le dije, mire, ya lo analicé. Y la mayoría de lo que pasa, pues está en la Guerra Fría, le digo, habla de la URSS, muchas cosas ya no se cumplen porque la URSS ya ni existe, se llama Rusia, ¿no? Y ahí la URSS, muchas cosas que no son sostenibles y que muchos dudan de la profecía del caballo blanco. Y de hecho, esto le ha causado problemas incluso políticos. De hecho, a Mitt Romney la han entrevistado y le han dicho que sí él cree en esta profecía, porque muchos lo toman como que los mormones van a tomar el control de todo el país. Entonces, eso incluso afectó a Mitt Romney en la campaña, pues, porque la gente, obviamente, a veces los miembros no son bien vistos en Estados Unidos y tienen esta idea de que, ay, los mormones nos quieren dominar, ¿no? Sí, Quieren tomarse al ser el gobierno del pueblo sí, ellos tenían la norteamericano. idea de que si Romney llegaba a ser presidente, entonces le iban a llamar a ser apóstol y en una nueva reforma eclesiástica ya no se iba a seguir por el procedimiento tradicional de llamar a un presidente de iglesia, sino que le iban a dar a él la oportunidad de ser el presidente de la iglesia siguiente, y entonces de esta manera ellos iban a tomar el control del gobierno, tener poder. Esta es una tradición muy popular entre grupos pentecosteses que tienen esa idea muy aferrada de que eso va a suceder con los mormones. Y todo es por esta idea, esta profecía que ha crecido. De hecho, Mitt Romney, él ha dicho, yo no creo, pero sí hubo un compa, no me acuerdo de su nombre, que ahí lo ponen, que un político que sí la citó y que dijo, vamos a hacer un meeting para puros miembros de la iglesia para ver cómo vamos a aplicar esta profecía del caballo blanco. Ya después como le dijeron, como oye dude, y como que la iglesia se desligó, dijo, bueno, está bien, más bien va a ser un meeting para quien quiera venir. Pero sí, creo que hay miembros que se apoyan en esto y pues los americanos, bueno, norteamericanos, más bien los estadounidenses, son muy patrióticos, o la mayoría de los que yo conozco son así de todo pulmón, y muchos han tomado esta no, sí, los santos de los últimos días. Sí. Claro, pero esa es la parte política, pero digamos, desde el punto de vista de los últimos días, ¿cuál es nuestra posición, ¿no? En cuanto, por ejemplo, la segunda venida, ¿es literal la segunda venida? ¿Hay un milenio literal? ¿No? Esto, los sellos que menciona Auténtico Media 77, estos milenios son literales y representan la historia temporal de la Tierra, porque eso nos da un contexto, digamos, en el tiempo, ¿no? En cuanto a los últimos días. ¿Qué tan cercano o lejano? Yo creo que no hay un tiempo exacto, ¿no? No creo que se puede terminar como los testigos de Jehová que tienen sus cuentas y que lo sacan con Daniel y todo y esto. Yo creo que va a ser como menciona el manual del Instituto de Doctrina y Convenios en la parte donde menciona que son como 3 segundas venidas, ¿no? Que el Señor se manifestará primero a los líderes, después, no me acuerdo, tienen que creo que en el monte Sion, no me acuerdo, se manifiestan y hay una donde se va a manifestar a todos, ¿no? Que es en la que todo lo verá y todo, pero habla de varias segundas venidas, ¿no? O sea, por así decirlo, que se manifiesta varias veces. Entonces creo que eso es algo importante que yo la verdad no lo sabía hasta hace muchos, como 2 años tal vez, y que yo siempre me preguntaba, bueno, ¿cómo va a ser, no? Ese ojo lo verá, pero ¿cómo lo voy a ver yo si yo estoy aquí en México y Por va a llegar a satélite, por Jerusalén internet. o dónde? Por internet. O sea, exacto, ¿cómo va a ser? Claro. Entonces, con respecto a lo de los tiempos, nuevamente, no creo que se pueda calcular exactamente porque entramos a cosas como la edad de la Tierra, cuál es la edad de la Tierra y creemos lo mismo que muchos grupos eh, pentecosteses o cristianos es 4.000 años antes de Cristo, ¿no? Que empezó con Adán, que muchos mantienen esa postura, 4.000 años antes de Cristo. Entonces, ¿es o no es? Yo creo que no, y creo que muchas de estas profecías nosotros las tenemos que causar, las tenemos que trabajar
Pero la explicación del contexto de los sellos está en las escrituras, no está en Doctrina 77, ¿no? O sea, 1000 años, cada sello es 1000 años, dice claramente. menciona ¿cómo dice? El estado temporal, ¿no? De la Tierra, ¿no? Menciona los 7000 años, Sí, ¿no? bueno, yo, volviendo a la pregunta inicial, yo creo que nosotros sí creemos en una segunda venida literal y en un milenio literal, pero al igual que la restauración, creemos que ese es un proceso. O sea, la restauración inició con José Smith y sigue y continúa y seguirá restaurándose cosas hasta la venida de Cristo. Y la venida de Cristo es también un proceso porque viene, se revela José Smith, se aparece en Kirla, aparecerá en Adán y Haman, aparecerá en Jerusalén y habrá muchas, como dice Javier, segundas venidas. Entonces, es un proceso que ya está. Desde el momento en que él dirige a esta iglesia, estamos hablando de que alguien viene a dirigir esta iglesia o alguien está presente en el desarrollo de esta iglesia, ¿no? Entonces, estamos en un continuum que finalmente será universal y para todos, pero que como miembros de la iglesia debería ser parte de nuestra vida la segunda venida. O sea, porque Jesucristo está a la cabeza de esta iglesia, Jesucristo ha venido a restaurar esta iglesia, habla a sus profetas, nos enseña doctrinas, y eso es un Jesucristo que está vivo, real y presente en todo el desarrollo de esta iglesia. En cuanto a los sellos en manera particular, yo creo que también hay que verlos en un contexto. O sea, así como Apocalipsis no tiene una explicación única y definitiva en el sentido de que si lo leyera una persona de la época de Juan, lo leería y lo aplicaría a su contexto, a su situación y su templo y la forma en que ellos vivían, y nosotros lo recuperamos desde nuestro siglo XXI. De la misma manera, cuando se dieron estas explicaciones a José Smith y a Rigdon, que es mucho lo que influyó en la redacción de esta explicación, son explicaciones más que temporales, centradas en acontecimientos. Y aunque en el siglo XIX la gente era muy milenarista, muy de épocas cerradas, yo no me centraría en un número exacto de 1000 años para cada cosa, sino en un contenido de dispensaciones que deben tener esos elementos y que la explicación se le dio a para alguien que vivía en el siglo XIX y que obviamente no tenía el contexto ahora más completo sobre la edad de la Tierra, sobre otros acontecimientos que han habido de manera universal, pero los elementos ahí plasmados en estos sellos sí son válidos para nosotros, sobre todo en lo que se refiere al orden de sacerdocio, porque cada una de esas dispensaciones está regida por un orden de sacerdocio que evidentemente tiene un lapso mucho más pequeño que lo que pueda tener la vida de la tierra o otros pueblos. Claro, pero los sellos y las dispensaciones son distintos, ¿ah? Lo que está en 77 no es dispensaciones, sino sellos, ¿no? Yo sí creo literalmente en la explicación de la 77, y yo sí creo que el segundo día está cerca. No todavía la puerta, porque dice, todavía hay todo, ¿no? La construcción de los Misú, Calén, la predica del Evangelio en todo país tribelenco que todavía no es abierto, ¿no? Por ejemplo, en la India o en los países árabes, ¿no? En China, en fin. De hecho que sí, no creo que sea prontamente, pero sí creo, y también sí creo lo que dice Juan, yo creo, en mi opinión personal, yo creo que el séptimo sello ya se abrió, ¿no? Pero como dice Doctrina y Convenios 70, la Doctrina y Convenios, lo que dice el versículo número 77, 12 y 13 dice que se cumplirán después que se abierto el séptimo sello y antes de la segunda venida. Es decir, yo creo que no es que Cristo venía a la apertura del séptimo sello, sino se abre el séptimo sello y empieza la preparación que dice Juan, ¿no? Viene una época de preparación, pero ya se abrió el séptimo sello, pasa esta época de preparación y todavía tiene que venir además de las cosas positivas, como bien mencionó Miguel, tiene que ver con la restauración. También va a venir lo otro, que es ya el ministerio de los ángeles, con las trompetas y las copas que se derraman sobre la tierra, ¿no? Que pasa todo un periodo. Finalizando todo eso es cuando recién viene el Salvador, y sí, yo creo que falta todavía algunos años, ¿no? Para eso, ¿no? Es mi opinión personal, claro. Pero ¿cuánto Viene a tener le una presencia universal, ¿no? ¿Perdón?
digo, viene a tener una presencia, una vista universal, porque yo siento que al momento que se restauró la iglesia y el sacerdocio, tenemos una administración de Jesucristo ya en este Claro, momento, ¿no? claro, Entonces, incluso ya se puede haber dado las que tú mencionaste, ¿no? A Adán y a Mag no lo sabemos, de repente ya se dio, ¿no? Sí que venía el anciano de Díaz, Sí, claro, primero, es ¿no? posible, ¿no? ujú, No es ni nuestro todavía ese terreno, así que para eso creo que es el billón, los 100 Sí, billones. sí. sí, ¿Me ¿verdad? Los permite 100 mil. compartir, Jorge? ¿Me Y permite compartir? ahora, algo, nosotros creemos en este arrebatamiento que creen muchos grupos cristianos. Sí, eso que sí, Ah, Sí, este sí, pequeño claro, cuadrito, sí. este Ah, es de los eso. sellos, ¿no? Este de Ujú. los sellos que se mencionan, del caballo blanco, rojo, negro y todo lo demás, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, bueno, lo que a mí me interesa es este último de acá, el último sello, ¿no? O sea, el último Es el que sello más se abre. detalla Juan, ¿no? En el Apocalipsis, ¿no? Sí, en Es el este más caso yo creo detallado. que sí. Si este sello supongamos que se abrió en el 2000, porque no sabemos también nuestra forma de contar si es correcta, no creo que haya error, Juan. ujú, Historiadores, ¿cuánto hay errores? ¿5 años más o menos? Siete. 4 años más o 7 menos a calculan. 4 años, sí. Ujú. Ya, ¿no? Pero suponiendo que fuera exacto, el 2000, y lo que a mí me interesa esta parte es lo que dice, ¿no? ¿Cuándo sucederán las cosas escritas en el capítulo 9 de Apocalipsis, ¿no? Y me parece interesante lo que dice, se cubrirá después que se ha abierto el séptimo sello, o sea, se abre el séptimo sello antes de la venida, o sea, entre la apertura del séptimo sello y la segunda venida se dan estos acontecimientos, ¿no? De los 7 ángeles con sus trompetas y sus copas que se derraman sobre la tierra, ¿no? Pero a su vez acá hay un silencio, acá dice Apocalipsis 8:1, que en el inicio del séptimo sello dice que se abrió el séptimo sello, hubo un silencio en el cielo por casi media hora. Ahora hay unos que especulan, ¿no? Que son 21 años. Incluso algunos, mi presidente de misión, que es mexicano, Alvaradejo, nos apresuró y nos dijo que ya el No otro lo año, quemes. el otro año ya empieza ya el ministerio de los 7 ángeles, ¿no? Todos estaban asustados. Pero yo no sé, porque 21 años Pero es ¿de dónde una, se saca los 21 años? pero de 1000 años un día. Claro. Ahí Pero, sacan la cuenta. Pero eso ah, no es, claro, eso no es no es, por eso yo lo he O, puesto o acá entre paréntesis. escribe cuánto es media hora en el tiempo de Colo, pues. Sí, pero yo por eso lo he puesto entre paréntesis, porque yo tampoco me Sí. atrevería a o decir que sea, son 21 años. y de hecho, o sea, porque Colo solo es el más cercano, ¿no? De mi punto de vista, Dios está en un punto atemporal porque dice, y el tiempo dejará de ser, ¿no? Ujú. Hay, Sí, no, hay, por eso yo he puesto acá años, porque yo tampoco no me atrevería a poner años. Pero lo que sí entiendo, por lo que dice la escritura, es que va a haber acá un lazo de silencio, es decir, donde no va a haber nada, y después ya empieza ya el ministerio de los ángeles, ¿no? Y después también menciona, cuando termine el ministerio de los 7 ángeles, otra vez menciona un silencio, 88-95, tiene convenios, ¿no? El silencio Y ahí suena a viene apostasía. ¿Perdón? Suena como un silencio en el cielo, como que Dios no se va a comunicar con el hombre, suena, ¿no? No Tin- sé, pero es lo que Suena, dice, suena No. las dos últimas presidencias de la iglesia. Eso que dice Juan. No ¿a lo quería qué? decir, pero Juan ya lo dijo. es lo que dice la escritura, no sé qué ¿Suena a tan las qué? No, Nada, suena a las últimas dos presidencias de la iglesia. Entonces de ahí ya viene del segundo tiempo de compendio, de ahí ya viene la manifestación pública del Salvador, ¿no? Ya su segunda venida hacia todos, y ahí se inicia ya el milenio, ¿no? Entonces, Entonces, pero ¿qué le no, yo pones? tampoco me... ¿50 años? ¿En cuándo? ¿Cuál te ¿En le el pones? 2050? Ah, No, ¿2050? ¿tú cuándo le echas? no lo sé. Yo creo que antes, ¿ah? Para mí antes, Ah, para mí antes. no Tiene que sé, porque construirse el templo de Rusia. Es más, primero va a ser construir el de Dubái y el de Rusia todavía no va a estar en el terreno. Pero en Rusia no está profetizado un templo. No, ya lo anunciaron, pues. Ya fue No digo, anunciado. pero no es parte de la señal, digo. Ah, ya. No, pues digo, pues, pero si usted de pronto viene por revelación es que no los sé. anuncios. La verdad aquí entran muchas cosas. Por ejemplo, yo recuerdo una clase de instituto que no voy a decir el nombre, al no quemar como Luis, eh, pero, ¿Pero se llamaba cómo? pero en el instituto, no. Y él decía, y hasta con lágrimas en los ojos, eh, muy espiritual, sus clases muy buenas, siempre aprendí mucho, que muchas veces nosotros desestimamos las palabras de los patriarcas. Y él hablaba, dice, ¿qué pasa de toda esa gente que duda cuando le dice que sus hijos o sus nietos
verán al Salvador. Una ¿Cómo promesa hemos muy de común al inicio de la restauración, ¿ah? Todos casi bendecidos les decían que iban a presenciar, iban a ver a El Salvador, su venida. Exacto, a eso voy, ¿no? Y yo me quedé como, mm, pues es interesante, ¿no? La, la forma, y él dice que nos llegaba por el lado de qué tan incrédulos a veces somos nosotros que no creemos que eso pueda suceder. Y también me hace pensar por otro, pero pues después me di cuenta que también James y Talmage había dicho lo mismo, que no iba a pasar de no sé cuántos años para que ya el Señor viniera, y era un apóstol y se equivocó, ¿no? Y también que podemos citar lo que José Smith dijo cuando estaba molesto y molesta al Señor, ¿cuándo vas a venir? Y que le dijo, a ver, no me estés Si vives hasta molestando, tener... si Vive vives hasta Cristo la 90, edad, ¿no? ajá, vas a ver la faz del Hijo del Hombre. Yo me acuerdo que en la misión cuando leí eso dije, ¿qué onda? Y me puse a hacer cuentas y calculé a partir de la fecha de nacimiento del profeta José Smith a la edad que hubiera tenido ese, y coincide con el año en la que se da la declaración oficial número 2. Entonces yo dije, o sea, si hubiera vivido, iba a ver la faz del Hijo del Hombre porque él hubiera recibido la revelación que recibió Wilford Woodruff, o se refiere a que si por hacer del destino llegaba a vivir, iba a morir y lo iba a ver. Y él mismo lo dice, ¿no? Yo no sabía a qué se refería. Entonces, siento que está eso, ¿no? Que muchas veces hay estas cosas o estas promesas que no sabemos cómo interpretar, porque he leído tienes patriarcales que específicamente no dejan a a la interpretación el que lo vas a ver, porque dicen específicamente lo vas a ver en esta Y vida. dirás hasta las... Sí, pues. Sí, dices, caray, ¿no? O sea, qué valor del patriarca, qué valor. Pero vaya, ¿no? Es donde yo me siento en la situación en no tengo la suficiente fe, o no creo lo suficiente en que los patriarcas son ordenados, o más bien creo demasiado en que somos humanos y que cometemos errores, o tal vez simplemente aún no sé, y si es así, ¿qué explicación le damos los patriarcas? ¿O no será que estamos, a veces en lugar de hacer avanzar la obra, la estamos deteniendo y que estas cosas que debieran de ocurrir, También. nosotros mismos lo estamos haciendo más lento porque puede más nuestros temores que el deseo real de que Jesucristo venga y reine personalmente? Y es lo que yo decía cuando Luis preguntó. Yo creo, o sea, por eso yo no creo a veces que sea tanto de un tiempo, porque creo que gran parte depende de nosotros, porque cuando nosotros debemos de edificar Sion para que el Señor venga, o sea, ¿y de quién depende eso? Pues de nosotros, ¿no? ¿De quién Estamos como depende? con las ayudas, ¿no? Exacto, ¿de quién Sí. depende que el Evangelio se predica a toda nación, tribu, lengua y pueblo? Pues de nosotros, de qué tanto predicamos nosotros, de qué tanto crece la influencia para que poco a poco se vaya abriendo más países. Entonces, Claro. ¿Y por no ese será que punto, estamos muy contaminados de secularismo en el sentido de que es que eso dudamos de también es lo que... muchas cosas Exacto. que podrían hacer, como dice Moroni en su último libro, de que estas cosas han cesado porque ustedes no No tienen la tienen fe fe. suficiente en los milagros, en que esto van a ocurrir, y entonces como que, voy a dar una bendición de salud, pero pues, ya que venga el médico que lo sane, ¿no? O Ah, o pues yo mando por el sacerdocio que esa persona haga tal cosa, que sea purificada de tal manera, pero con tanta duda que O te con los dejamos mejor al espíritus, ¿no? psicólogo o se lo dejamos encargado a otras personas porque no tenemos la fe suficiente para ello, ¿no? Es que a eso Y voy, entonces, diste en el clavo. ¿Qué tanto o soy yo incrédulo en las profecías y en lo que se ha enseñado, que no creo que ya está a la vuelta de la esquina? O simplemente en realidad son humanos, se han equivocado si se apasionan el tema, como ya lo ha hecho James y Talmage, como lo han hecho otros grandes líderes. Y, y es ahí donde yo digo, bueno, porque yo sigo un canal que, bueno, tal vez ustedes lo siguen, si no, pues más o menos si les gusta la política, se llama Visual Politics.
y son los españoles ahí hablando de política. Pero ellos siempre, y con estadísticas, precisamente hablan de que estamos en el mejor tiempo que ha vivido la humanidad, mayores libertades, mayores todo, y que vaya, se vive de una mejor manera como nunca antes. La pobreza ha disminuido en todo el mundo. Eso Pero se hay más, parece a, pero hay más iniquidad también. exacto, y es a lo que yo voy, Y ¿no? más, Como, y más injusticia también, y más abuso, ¿no? quién sabe, Se ¿no? está Porque hay menos polarizando más la maldad dictaduras. y la bondad, ¿no? Se está Las dos, polarizando. las dos. Es que igual depende, ¿no? O sea, porque hay menos dictaduras que las que había antes, hace algunos años, ¿no? Es que la dictadura es disfrazada ahora por los poderes fácticos, pues, ¿no? No, claro, pero, no, pero, o sea, sí, que tú lo pongas disfrazado, pero no, si hay una monarquías, cada vez hay menos, o sea, El no sé, Bueno, neoliberalismo, hablando del el occidente, podemos... neoliberalismo reina. Sí. claro, pero Sí, es que eso es a lo que voy. En esta parte claro, también ellos pero dicen, bueno, el mundo está en cierta manera así mejor, pero a veces como no. No sé si ustedes han visto este, esta entrevista que, bueno, más bien debate que tiene Vargas Llosa con Octavio Paz. Y hay una parte en la que precisamente hablan de esto y le dicen a Octavio Paz que cuál fue la mejor época de la humanidad, ¿no? Y él dice que es la época victoriana. Y él le dice, no, y Vargas Llosa dice, no, pues ¿cómo? Si dice, mira, no te gustará lo que hay hoy en día, pero hoy en día hay más libertades, más todo que antes no había ni existía. Y entonces, tal vez yo como lo he tratado de conciliar en mi mente es simplemente, si hay mayor libertad, es mayor todo, la gente vive, pero la iniquidad en el Sí, sentido de moralmente es peor. Que sí, tal vez pero sí, y ahí coincido con Octavio Paz, que la época de, bueno, la época victoriana, que todavía era Inglaterra y quitaron la esclavitud porque ellos se crean, Pero, se asumían a sí mismos como pero reyes aquí cristianos. vamos a un punto en que es importante, es qué tan reales son algunas cosas para nosotros. Por ejemplo, qué tan real y tan milagroso es el libro de Mormón para nosotros hoy en día. O qué tan real es que Jesucristo dirija a esta iglesia y hable con profetas. Cuando esa parte ya forma como parte de nuestra duda, parte de, yo creo que pudiera ser más bien un susurro por ahí del Espíritu Santo, o creo que esto no es así, o es una leyenda nada más, como tantas cosas. Entonces, esta parte de un Dios real dirigiendo a una iglesia verdadera y restaurada para los últimos días se transforma solamente en un relato tranquilizador, pero sin ningún contacto con la realidad. Y yo creo que como miembros estamos en esa parte de, a veces de, sí, creo en Jesucristo, pero si se me aparece me espanto, ¿no? Y Es que creo que tenemos mucho miedo o, a equivocarnos. ¿Sí me explico? A decir sí, 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 claro, y de que viene y que... pero algunas cosas pueden ser más literales de lo que pensamos, ¿no? Por ejemplo, algo que sí me gustó que dijo el presidente de misión y me hizo recordar es, con esto del COVID, los misioneros regresando a sus lugares de origen, citó lo que está en Doctrina y Convenios, ¿no? Donde el Señor dice que en los últimos días llegará un momento en el cual dirá a sus élderes, les dirá, hasta aquí nada más, regresen a casa, ahora De yo hecho, predicaré mis propios sermones. Y Brigham ya lo comenta más y ahí dice, ¿no? Los elementos de la de tierra. hecho, este libro que les mencionaba habla de esto. Y de Ya, hecho, por eso mi suegro ya me acordé, por eso salió el tema. Dije, a ver, ¿por qué dice ahora, eso? pero Y eso, habla de los misioneros. claro, ahora eso podría parecer muy, como dice Juan, muy, bueno, una idea vaga, ¿no? Pero esto del COVID lo volvió literal, ¿no? O sea, ese pasaje lo volvió literal, ¿no? Los Pero, misioneros regresando a casa, pero ha habido veces que también han regresado dejando antes de a casa, predicar. ¿no? La Segunda Guerra Mundial y todo eso. Claro, no, no, pero en este caso específico, o sea, los misioneros todos regresando a casa por esta pandemia, ¿no? Y además, si aumentamos a eso lo que está Pero no profetizado todos regresaron. a sus Todos países de los origen, sí, a sus a países de su origen, país de origen, sí. y hay muchos Pero si ya lugares, estabas en tu país de origen, no te regresaron. y hay muchos que están restringidos, no pueden predicar. Pero, y esto también ha aumentado a las escrituras, a lo que es las profecías, lo que dice el Doctrina y Convenios, bueno, lo que dice Apocalipsis, y que también se menciona otra vez en Doctrina y Convenios, ¿no? Que en los últimos días, es cierto que se mencionan pestes, pero hay un pasaje en la que se menciona específicamente que se dará una peste cual ninguna otra, ¿no? Que habrá una gran mortandad. Entonces, esto del COVID solamente es como una señal nada más, ¿no? Porque no es muy mortal el COVID realmente, ¿no? Ahora, se imaginen una peste, lo que dice Otín Gómez, una peste arrasadora,
sea, yo me De imagino que es hecho, terrible, no sé ¿no? si vieron que en China En China detectó un ya caso de se peste apesta. bubónica. No. En China se detectó un caso de peste bubónica que tal vez podría Todas convertirse No, las en hay uno, semanas hay uno pandemia. de los sale en cerdos, China una nueva hay uno de los enfermedad. cerdos que está en peligro o algo así, ¿no? El COVID-19 Plus. De Ah, ahí sale todas las semanas, pues, en realidad. Pero en sí, o sea, aparte de las pestes y de lo que han hablado, algo que me causó siempre intriga es respecto a los dos testigos, a los cuales se les dará poder. Recuerdan la misión, incluso hasta nombre le dábamos de apóstoles, ¿no? Decíamos, tal va a ser, ¿no? Decían, no, Aiden va a ser, o tal, decían, se atrevían, ¿no? ¿Sabe cómo son los misioneros? Pero Me realmente esos dos testigos no tenemos, digamos, una interpretación clara si son personas reales, físicas, nuestros apóstoles, o serán tal vez llamamientos o posiciones de poder, o grupos, o barrios, o organizaciones. En realidad En no, algunas, en algunas tradiciones se considera que son Moisés y Elías, pero los ¿cómo podrían apóstoles ser enviados. muertos? ¿No? Claro, ¿no? Ajá, entonces en algunas tradiciones se Pues considera. están trasladados, ¿no? Y Puede de que claro, hecho, sí. en este libro, en el que les dije que estaba leyendo de Holy Temple, hay una parte en la que Packer aborda el tema de por qué ellos no fueron arrebatados, bueno, que muchos creían que el ser arrebatados o trasladados era ser, ya seres resucitados, y él habla de que no es así, y que por eso, y cita el profeta José, le explica que es diferente y que ellos tienen que permanecer con vida para la restauración de las llaves del sacerdocio, y que ellos en algún punto van a tener que sufrir un cambio como una muerte. Entonces, ahí podría aplicar lo que dice Juan, ¿no? Que, que sea Moisés y Elías, y que ahí sea en el momento en el que se realiza el cambio en sus cuerpos hacia una resurrección y que sean ser resucitados, si es que no hayan sido cambiados como Ya. Moroni, ¿no? Tal vez. Y ahora, claro, pero bueno, en Apóstol y Convenios el profeta José enseña que sí son dos profetas, ¿no? No, son dos pues, profetas. pues Elías Para la casa de son Israel, profetas. No, la dice discusión es si casa, sean resucitados o no, si son o no resucitados. pues tienen que ser no resucitados, ¿no? No, y aparte hay Porque que ver, o van a sea, morir. este, Pero dice que son dos o- profetas para la casa de Israel. Yo por eso creo que puede ser Elías y Moisés, sí, no, porque son, serían Es alguien que que es se les haría literales, muy común o muy conocido a los israelitas, como, sí, esos son de los nuestros. Ajá. claro, yo creo que El sí son cara, ¿no? literales lo que dicen, que son levantados a la versión judía o del Quórum de los 12 o de la primera presidencia. Sí creo literalmente en eso. ahora, dice eso, ¿no? Apóstoles o profetas. Ahorita ya cayó en desuso, pero antes hay que recordar que se llamaban apóstoles aunque no fueran el quórum de los 12, ¿no? Y fuera la primera presidencia. Bueno, Es el decir, comentario de Macron, el comentario de Macron que siguen del montón de institutos todavía. bueno, también todos los de Josephine Smith siguen en el de Antiguo Testamento y de No, la evolución y no, los todo, y ahí nuevos han siguen. cambiado, ¿ah? Los nuevos manuales han sacado, solamente hay algunas citas nomás. Bueno, los nuevos le ponen por Afortunadamente. de leales a la fe, ya le quitan toda la carnita. O sea, está bien, yo no sé, pero es decir, pueden ser otros dos apóstoles que han sido levantados de ese origen que se conozcan allá, que tal vez no necesariamente puedan no ser del quórum de los 12, pero que sí sean apóstoles. Puede ser. Y es a lo que voy, es nuevamente, y creo que Juan dio en el clavo. Soy yo, mi secularismo, el que no me permite creer, el que no me permite ver. Y creo que por eso, y en lo personal, creo que ha habido partes en las que en mi vida, qué grande me vino, pero en las que me ha abordado mucho el secularismo y todo lo veo a veces con un tanto de incredulidad, ¿no? Que ves 17 milagros y dices, bueno, ¿y de dónde se basan estos relatos? Si son Pues verdad, como ¿no? dijera el apóstol, no seas incrédulo, sino creyente, ¿no? Y Exacto. yo Y creo que nosotros que deberíamos ejercer nuestro compromiso en la segunda venida de una manera más activa, y esta pandemia nos da la oportunidad de hacerlo fuertemente en nuestros hogares, de participar más activamente en ello, y sobre todo si no estamos viendo milagros en nuestras vidas, es momento de empezar a ejercerlos. Tenemos el sacerdocio, tenemos las bendiciones del templo, y si todavía no estamos sintiendo milagros, algo debemos todavía de ajustar. es que Y yo eso sí es a lo que esperaría iba.
que, que en esos momentos en los que me había caído ese punto de secularismo, cuando nuevamente retomo lo más importante que es el servicio, que a veces no importa tanto el que comprende, que domina la doctrina y todo, y cuando empiezas a servir y empiezas a ver a las personas ya estar más en contacto, te das cuenta que los milagros siguen ocurriendo, siguen pasando. Simplemente eh, creo que afortunadamente la gente ha seguido esta eh, explicación que el presidente Packer da, que yo la había leído en Precario Evangelio, no sabía que la sacaban en el libro de Holy Temple, hasta que lo estoy leyendo supe que ahí salió, que muchas veces las experiencias espirituales deben de mantenerse sagradas para nosotros, los milagros, todo, y que solo cuando el Espíritu lo indique compartir, porque son sagradas. Y creo que hay veces que por eso tal vez no vimos tanto como los milagros que pasaban los pioneros y que sucedía con todo esto. Pero es que quizás nosotros debemos de empezar a construir esos relatos, o sea, tenemos los relatos de los pioneros porque ellos vivieron, dijeron, lo escribí en mi diario, ocurrió este milagro en mi vida, pero no sé qué tanto estemos haciendo en nuestros diarios, en nuestra familia, en nuestro barrio, comentando de estos milagros. Esa lo que fue lo que yo dije al principio, por lo que me había llevado, es que él decía que hiciéramos nuestra historia, que nosotros la escribiéramos, y es ahí donde, vaya, yo creo que uno puede escribir su relato, y lo que dices, Juan, tus experiencias, tus milagros, y lo que has pasado en tu vida, y creo que esto es algo de vital importancia, que forma parte de la historia familiar, ¿no? Entonces, regresando al tema de la segunda venida, pues no sabemos cuán cerca sea, pero ojalá estemos diciendo que sea lo más pronto posible, ¿no? Yo quiero ser abuelito, ¿no? Pues puede ser abuelito en el milenio, o sea, yo sí esperaría en un mundo tan convulso. Cuando empiecen a construir el templo de Jerusalén. Yo quiero esperar a que los hijos de Aarón ofrezcan su gran y postrer sacrificio. Sacrificio en justicia, cuando se cumplen las palabras de Juan. De hecho, el templo de Jerusalén ya tiene fondos, tiene los Cohen, tiene las vacas rojas, ¿no? Están preparando todo, ¿no? El día ¿Cómo? Hay un comité de templo. ¿Sacerdotes? A ver, platíquenme a mí y a nuestros porque escuchas que tal vez solo sean como 2, pero okay. Tú, Juan, a ver, no, pues yo lo que sé es que hay precisamente un comité de parte de la nación judía donde están con la crianza de las vacas sagradas, estas vacas rojas. Tienen seleccionados a personas que pertenecen al sacerdocio, o diría que es sacerdocio de Aarón, que son como los Cohen, ya tienen financiamiento para construir o reinstalar el lugar, tienen diseños de planos, etcétera, para ello, y están nada más esperando un momento en que sea posible hacerlo. ¿Quitar la mezquita? Sí, sí. Yo creo que ese sería el inicio o la señal más simbólica. Sí, ahí sí ya, mira. Se van secularistas. Se me va la incredulidad. No, sí, o sea, porque la verdad, eso es un tema bastante complejo, que tanto hay judíos muy ortodoxos. En ese caso no estamos hablando a través de la iglesia, sino a través del pueblo judío, la misma comunidad. Exacto. Que está preparando. Sí. Algunos miembros, dice Miguel, algunos miembros tienen la idea equivocada que la iglesia lo va a construir. No, es los mismos judíos, como dice Miguel. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde dice? ¿Quién lo dice? ¿Dónde está? Bueno, McConkie dijo que iba a ser bajo la dirección de la iglesia, pero es McConkie, o sea, no quiero minimizar la palabra de... No. José Smith dijo que los mismos judíos lo harían, ¿no? ¿Dónde? Los mismos judíos lo harán, porque ellos son los que deben de ofrecer ese sacrificio en justicia, ¿no? Uh-huh. Y después... Será distinto el templo que subía en Missouri, pero el de Jerusalén sí será, pero como dice, para construir ese templo implica la destrucción de ese. ¿Y ese terreno cuándo lo vamos a recuperar? Ahorita pertenece al lote del templo, creo que pertenece, ¿no? La iglesia es el lote del templo, ¿no? Y la comunidad... Con esa crisis financiera, pues se doblegan. Una oportunidad de sacar la chequera a la iglesia y ahí se... Claro, porque falta una parte nada más, creo, ¿no? La parte principal, por eso es cierto. Y ahora, esos 12 templos van a ser ahí, ¿no? Los 12 templos que van a ser en uno. En esa zona de Missouri.
Ahí es ahí donde van a construir los 12 templos. O sea, ¿qué sería? Sería como un super templo, ¿no? O sea, es inmenso. Sí, es inmenso, son Sí. 12. Claro, Es esos dos, por interesante ver ejemplo, los planos, ¿no? esos dos templos, el de Jerusalén y de Missouri, cuando se inicia eso, ahí sí ya agarrarse Ya, Ya, sí. arrepentirme de verdad. Claro, eso es, digamos, es decisivo, ¿no? Eso es algo, digamos, palpable, ¿no? No es tan Claro. espiritual como el recogimiento, la predica y todo. Ahora, Pero pero sí, o sea, eso implicaría que entonces que la Tercera Guerra Mundial o la última guerra que se entable, lo más probable es que sea justamente por este problema israelí-palestino, ¿no? De hecho, Yo me inclinaría más por eso, sí. sí, Más de que hecho, por el agua, ¿no? Como no, la Tercera Guerra Mundial va a ser por agua. el 5G, Nos ¿tú qué piensas, quieren Juan? robar el ¿Será? líquido de las Seguro que rodillas. yo creo que es por este Por problema. ese hecho de que si no se van a estar contentos con que se los quiten tan fácilmente. Y Y obviamente van a iniciar una guerra. ahí se Y formaron los dos incluso bloques, ¿no? Los pro-israelí y los contra Israel, ¿no? claro. Y aún Pero en estaremos ese entonces hablando, solamente pocas naciones apoyarán a Israel porque la mayoría apoyará o considera que De justo esa hecho, no sé si situación. ahora, con ustedes tantas formas de recuerdan. guerra modernas que existen, seguimos pensando en guerras tradicionales con armas y bombas atómicas, ¿no sería una guerra biológica o cibernética? Sería Pero lo menos, que menos pasa cada invasiva, vez, menos costosa y arrasarías más, ¿no? O sea, pero lo que no pasa es que sé. los Con países árabes, cibernética no El COVID por un arrasa. momento se creyó como un tema inventado, creado y liberado, ¿no? ¿Cuán Pues la fácil es que evidencia una ahorita nación de apunta pronto que no, podría ¿verdad? desaparecer con la Pero población? Porque aquí es Bueno, una lucha territorial, entonces las luchas territoriales a fuerza requieren de armas convencionales sí, para ¿no? tomar o recuperar territorio. Ah, y bueno, ya no es una bomba atómica, ya tienen matando bombas mejores. poblaciones con un virus y listo, arrasas, ¿no? claro, pero Bueno, matas también, bueno, contaminas la ahorita el tierra, COVID ha afectado a todas razas y bueno, tal vez y la población más vulnerable. Sí, me preocuparía más cuando solo afecte a ciertas razas étnicas. Bueno, eso sí ya es más preocupante y eso ya lo denombraría más una arma biológica. Ahora Ahora, bien, pero por lo que dicen las escrituras en cuanto a esto de los últimos días de la batalla de Armagedón y la guerra, da a entender que sí, como dice Juan, la mayoría de países va a apoyar a los palestinos. de hecho Y, lo que iba a decir a los palestinos o a Israel. No, a los contra israelitas, no solamente palestinos, sino y- todos los que estén en contra de Israel. ajá. Porque no sé si ustedes recuerdan, pero hubo mucho revuelo cuando Donald Trump fue escogido como presidente de los Estados Unidos y que él reconoció a Jerusalén como la Como capital la de Israel. capital. Todos empezaron a sacar que números y que, como ven que las letras en hebreo también tienen un valor numérico y no sé qué cosa, empezaron a hacer sus conjeturas que ese era uno de los grandes convencios y que por eso mucha gente apoyaba a Donald Trump por solo esa decisión y que era una de las bases o cimientos. O sea, Y que la creo que en comunidad judía en cierto, Estados Unidos es muy fuerte, bueno. mandé perdón, La comunidad judía en Estados Unidos es muy fuerte, digo, tiene mucho poder político, económico. en todos Pero, lados, pero eh, sí, yo En creo todos lados, que ¿eh? Aquí sí, en ¿no? México el gobierno mexicano está rodeado de muchos judíos en su gabinete directamente, desde la esposa hasta el jefa de gobierno de la Ciudad de México, Ackerman, recientemente atacado, y muchos de la comunidad judía forman parte del gobierno del presidente. De hecho, el jefe de la comunidad judía en México fue a la reunión con Trump este fin de semana. Es antier. ¿quién? El gordito de Shark Tank. No, tiene un apellido, ahorita no recuerdo el nombre, pero asistió ahí como líder de la comunidad judía. Y la Ahora, embajadora de Estados Unidos es parienta de la presidenta, de la esposa del claro, presidente. tiene muchas relaciones, ¿no? Muchos contactos. Sí, hay Ahora, mucho peso en el juego. Así tenemos que ser nosotros, muchachos. Así deberíamos de ser influyentes. De hecho, bueno, aquí quisiera sorprenderles un poco el tema, pero creo que tiene más o menos algo que ver con esto de comunidades y todo. ¿Han visto el documental que está en Netflix que se llama La Familia? No. Véanlo. Habla de cómo en el Senado de los Estados Unidos y en varios gobiernos del mundo estaba infiltrado este grupo cristiano, pero era cristiano, no eran sí, judíos. sí he visto.
Y Fuerte, ¿ah? pues sí, pero fíjate que, bueno, al final creo que nunca en realidad se les puede mostrar cosas malas y en realidad aparentemente lo que muestran sí tenían buenas ideas como de predicar el evangelio, de ayudar y de tener una influencia cristiana en el Senado y que había ayudado a, pues, a oponerse tal vez un poco al matrimonio entre personas del mismo sexo y todo. Y bueno, hay varias cosas que sí se veían medio raras, pero otras, vaya, no las veía tan mal. Entonces, ¿qué tanto pues sería bueno? Y yo creo que aquí algo tiene que ver en que creo que muchas veces como miembros no tomamos injerencia en la política, ¿no? No, políticos corruptos y no nos metemos, pero siento que parte como Bueno, lo de dirás por ti, ciudadanos. porque lo dirás Bueno, por ti, porque creo que Luis y un servidor, yo creo que sí nos participamos un poco más en política. bueno, hablo de No la sé. membresía en general, ¿no? Pero de la membresía en general y bueno, gracias a ustedes, ¿no? Pero desgraciadamente yo creo es Es muy complicado difícil. meterse en política, es complicado. Yo creo que más en un país tercermundista, Mm. porque la corrupción está a tope. Muchas veces, ¿qué pasa si quieres ser bueno o hacer buenas cosas? Te tumban o deja de eso que te saquen. Hay veces que atentan no solo contra ti, sino contra tu familia, ¿no? Sí, bueno, es Entonces, que hay otras formas de hacer política, no solamente la partidista, y claro, yo creo claro. que hay que influir de todas las maneras que podamos, incluyendo también la partidista, obviamente, y no dejarnos rendir de, bueno, como esto es corrupto o esto es Sí, difícil o claro. No es una ya nos justificación. abramos a ellos, hay que darnos esa oportunidad de participar e influir, porque de una u otra manera estaremos preparando también la venida o estaremos evitando que nuestros países avancen hacia reformas o posiciones políticas que afecten directamente a nuestras creencias, ¿no? Claro, de hecho ya está ahorita la política de, eh, no sé si llamarla homosexualización, pero está muy fuerte eso, ¿ah? La ideología de Incluso género. en la parte educativa es bien complejo, ¿ah? Muy complejo, porque es eh, como que adoctrinar al niño, ¿no? Para como motivarlo, no sé cómo llamarle, incentivarle eh, a que dude de su sexualidad o a que explore otras opciones, ¿no? Y me parece que eso, en un adulto me parece que cada adulto es libre de hacer lo que desee, no hay ningún problema, ¿no? Incluso yo estoy de acuerdo con la unión civil, que tenga derechos de herencia, de Vámonos salud, a Rusia. pero los menores de edad sí es muy delicado, ¿no? Que a un niño pequeño tú le enseñas cosas, tú Ya lo, sabes que lo lo que le lleva digas a un niño ideología, pues. pequeño puede ser, ¿no? O sea, La muy normalización de ciertas conductas. Es que sí, miren, aquí es otra de las cosas que entro de lo que hablo que entro en conflicto, ¿no? Muchas personas critican estos gobiernos autoritarios como el de Putin en Rusia, ¿no? No, no sé qué y todo, pero el otro día vi un documental y como trataron de criticarlo, pero yo vi como, y habla del resurgimiento del cristianismo en Rusia, que está tomando una fuerza que desde hace años, o sea, imagínense Rusia, hasta de ser la URSS, nada de religión, a de repente un cristianismo ortodoxo, y habla cómo Putin es y cómo va, y él se bautiza como casi cada año en estos ríos de hielo congelados, y habla de estos valores que están promoviendo mucho la familia y que de la homosexualidad, y que él abiertamente dice, yo no voy a eh, las personas pueden ser homosexuales, no hay problema, pero no pueden dar muestras de afecto, cosas en público, ¿no? Mucha gente en Occidente se escandaliza, no, se suprimen los derechos, muchas marchas, pero tal vez me voy muy retrógrado, pero vaya, yo hasta cierto punto de vista está mal y dice, bueno, yo no voy a promover porque un matrimonio entre un hombre y una mujer me va a dar descendencia, va a llenar el país, dos hombres no se pueden reproducir y a un país eso pues, le va mal, ¿no? Que son los problemas que está sufriendo ahorita en su mayoría el occidente, que ahorita se están quejando los blanquitos porque están siendo desplazados eh, por el número de hijos que pueden tener, ¿no? Porque llegan los musulmanes y ellos sí tienen muchos hijos y extranjeros y ahora sí les
también veo que están desplazados a nivel racial, que dejen de ser la mayoría. Y esto ha permitido que en Estados Unidos, tanto como en Alemania, surjan nuevamente estos neonazis, ¿no? Por esta situación. Y tú lo ves, bueno, no que se desplacen, pues sigue teniendo hijos. No sé, así yo lo veo. Y es donde entro en conflicto, ¿no? O sea, sí hay países que están conservando esto, pero hay otros como que cada vez más lo pierden. Y es donde yo creo que se hace bastante complicado. Sí, bueno, es parte de la degeneración que va a tener que sufrir la sociedad, ¿no? A fin de preparar todo para la segunda avenida y vendrán más cosas, así que no hay que sorprendernos de eso, ¿no? Pero en sí, es importante reconocer y tener ese tino por identificar sus señales, porque como hemos dicho, ¿no? Su venida es literal, vendrá, nos visitará y dará inicio a lo que es esta etapa milenaria, ¿no? Donde al final los cínicos van a ser arrasados y solo gente justa quedará. Sabemos la historia que viene después, ¿no? El milenio vivirán gente que no es miembro pero que es justa, gente miembro que habrá sobrevivido al milenio, y el resto pues va a ser arrebatado, lo que mencionaba Javier, ¿no? Nosotros sí creemos en el arrebatamiento, creemos en eso, es parte de la noticia, el Apocalipsis lo describe bastante bien, ¿no? Ahí a mí me gustaría que ustedes que son más frustrados, más experimentados que yo, eh, ¿qué sucede con quiénes son los que van a ser arrebatados? ¿Solo los 144,000? ¿Solo van a ser arrebatados para recibirlo y después van a bajar y estar en el milenio? ¿O esos que son arrebatados, qué pasa con ellos? Son los empleados del CI nada más. Los corpos. Todos los corpos y el resto ya nos quedamos nomás. De castigo a otro universo. Los que se burlan de los cuerpos se quedan, ¿eh? Pues la escritura dice que se abrirán las tumbas y la gente justa resucitará para recibir al Señor, y los justos Pero que estén solo en la los tierra en ese momento, Lo igual de la primera subirán a resurrección, recibir los que es la primera los resurrección, de la primera resurrección, y los que estén vivos en ese momento que sean justos, igual serán en un abrir y cerrar. arrebatados para ese momento. Entonces no O sea, son pero después 144,000. van a bajar. Sí, Los resucitados, obviamente, no sé si, no creo que vivan aquí en la tierra ya, los seres resucitados, ellos se van a ser arrebatados. Pero los mortales que Pero sobreviven, arrebatados sé a que van a dónde? ser Si el Salvador va a estar a acá otra en la situación. tierra. No, va a estar de los José Smith dijo que enseñará, vendrá de visita, administración. ministrará, Uh-huh. no estará todo el Pero tiempo por acá. No va a estar Por eso constantemente. El Salvador se encuentra en un estado celestializado y la Tierra en el milenio no va a estar en un estado celestializado, va a estar en un estado no. terrestre. Por eso se dice que Claro, La claro. gloria paradisíaca. claro, el Salvador y los Ok. justos resucitados vendrán y ministrarán, ¿no? Nuevamente, vamos a esto. Dice Miguel, los que ya murieron y que Resucitarán. resucitan, Que merezca va resucitar a en la ser primera. arrebatado. Sí. Ok, Sí, pongamos fue la esta primera situación. resurrección. Ok, pongamos esta situación. ¿Qué pasa con el niño que falleció en su infancia? Que se ha enseñado que va a resucitar como un niño. Joseph ¿Qué hubo? Va a ser Fielding arrebatado se le va a dar a Josephine sus Smith padres. y Joseph F. Smith. Sí, lo menciona. Que en la tumba no va a haber crecimiento y que va a resucitar como niño y que José Smith, eso sí lo enseñó, que la madre tendrá la oportunidad de criar a su hijo. Ya lo iba a verlo crecer en el milenio. Ajá. ¿Qué hubo? ¿Cómo? Si va a ser arrebatado y ya no va a estar aquí, ¿dónde? Si va a No, ser en pero el no todos milenio. son arrebatados. Pero es que dice que los que murieron sí, En el momento de la segunda venida va a haber un arrebatamiento, pero por después eso. no. No, pero si tengo un hijo, fallece, llega a la segunda venida, pues en teoría fue un niño, fue justo, fue puro, pues va a resucitar, ¿no? Y en teoría sería arrebatado. Y si va a ser arrebatado, ya no va a bajar, ¿no? Dice, ya van a estar en otro plano, menciona. Es decir, Claro, en le dan otro plano. le dan permiso para que se quede en la tierra, pues, porque su mamá lo críe. Donde esté su Exacto, madre. Si su es madre que está eso es muerta o está viva. Si su mamá es Bueno. todavía mortal o su mamá ya resucitó con él, ¿Qué ¿no? tal si su mamá... En el estado que se encuentren sus padres. Ya el Señor le sabe en su sabio propósito. Obviamente estamos yendo más allá de lo que explicó Jeffrey Smith en su buena intención. claro, pero sí es que eso voy. depende en qué situación resuciten sus padres, ¿no? Bajo qué circunstancias serían dadas o no, o si lo merecerían o no.
o si fue abandonado, ¿no? Y de pronto el padre fue responsable y no resucita. Esta Pero va a haber un pregunta que me estado de hicieron, gozo donde pueden ellos crecer, ¿no? Definitivamente van a ser asignados. crecer. Y también ahora viene esta parte, que complementa con una cita de Melvin J. Ballard, donde dice que él tuvo esta visión donde vio a uno de sus hijos que había fallecido en su infancia y que lo vio y que iba a recibir todas las bendiciones, Sí. iba a ser sellado y todo. ¿Cómo es que estas personas que han fallecido en su infancia van a recibir el sellamiento? Durante el mundo de los espíritus, pues a quién hace la ordenanza vicaria, ¿no? Si no sabes, bueno, pero si, ¿cómo cuando resucitan, si en la resurrección no se casan ni se dan en casamiento? ¿En qué momento son esa parte? O esas personas, a pesar de que han sido justas, no van a resucitar y se va a esperar hasta que se haga la obra genealógica y que, como dice Brigham Young, recibamos ángeles del otro lado del velo y que nos digan, ¿sabes qué? Este compa ya se casó, séllalo, y entonces para que resucite, y entonces resucita como niño, pero ya está sellado, ¿o qué onda? O sea, Una nunca se han cadena hecho de esas resurrección. preguntas, Sí, no claro. sé, o sea, que alguien me explique, ¿no? Claro, lo primero que tienes que entender es que no tenemos todo, a veces nosotros pensamos, bueno, a veces yo he pensado eso y a veces tengo amigos, ¿no? Que porque tenemos la verdad, a veces me dicen, tenemos la verdad, yo le digo así un poco, le digo, pero tenemos toda la verdad, le digo, y se quedan mirando, ¿no? Claro. Entonces ya se ponen a reflexionar, tenemos toda la verdad, y Tenemos la no, plenitud del tenemos las verdades, Evangelio. claro, las verdades del Evangelio y las verdades, incluso del propio Evangelio, lo que Dios ha querido revelar. Necesarias para la salvación nada más. Claro, pero en realidad lo que dice, las preguntas son, Javier, son válidas, también me las he hecho, y hay detalles que desconocemos, ¿no? Hay detalles de las cosas que él ha mencionado que no sabemos cómo serán esos arreglos, ¿no? Solo tenemos principios generales, ¿no? Que las ordenanzas se hacen en la carne, es decir, o en este estado mortal, o en el milenio también se van a seguir haciendo ordenanzas. Una posible Mientras el respuesta es, Señor no diga lo contrario. Por ¿perdón? ejemplo, Y también hay que mientras recordar el Señor, que es el que dador de la, la ley, puede cambiar la norma, ¿no? O sea, al final él es No, quien pero a ver, si ordena, es ¿no? doctrina se supone no cambia, ¿no? ¿Mm? La Claro, pero la ordenanza. ordenanza se puede hacer, son ordenanzas. Son No, pero ordenanzas. hablamos de la doctrina del matrimonio. Sí, no, pero pero hay que considerar que las resurrecciones, ahora sí son, por ejemplo, hablamos de la mañana va de las 6, no, la mañana va de las 6 a las 12 del mediodía. Es decir, habrá unos que resucitan muy al inicio, otros conforme vayan dando su información sobre ellos, los que ya resucitaron primero dirán, bueno, fulanito con perenganito se sellará, etcétera, se hace la ordenanza, resucita en esa misma parte de la primera resurrección, y así hasta que terminan todos Todo los el que merecen la proceso. primera resurrección, termina ese proceso, y ahora sí vamos con los de la segunda. claro, porque Bueno, los de la primera resurrección, Durante todo el milenio. porque la mañana de la mañana de la primera resurrección, todos esos son los que merecen la gloria celestial. Los que resuciten en la tarde de la primera resurrección son gloria terrestre, ¿no? Y así, ahí va otra ¿no? pregunta. Vuestras mercedes tal vez me saben ilustrar más. Eh, Sabemos que la gloria de los celestiales es diferente de los terrenales y de los celestiales. ¿Cómo nos vamos a distinguir o cómo vamos a saber, o yo siendo, si resucito ya como celestial, voy a poder convivir con alguien que es terrenal? Eres más güerito si eres celestial, pues. Bueno, Sí. Hay ahora, Pablo lo dice, ¿no? Son cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, ¿no? ajá, ¿no? Y Sí, entonces, pero así ¿cómo se como va a saber? Jesucristo ministra a los terrestres, y Claro, igual cualquier otra persona del reino celestial tiene la oportunidad de claro. ministrar Pero a entonces los van a estar terrestres separados o van a estar juntos. No, Dos, separados. son mundos, ¿no? separados. Mundos, planetas, No, pero estoy esferas. hablando del milenio, ¿no? En el milenio. En algún Sí, pero lugar que no es esta tierra planeta santo, porque al final tenemos que heredarla, ¿no? La tierra tiene que ser transformada después del milenio, después de Gog y Magog, ¿no? Pero mientras tanto Claro, vamos a tener que estar en algún lugar, en alguna dimensión, en Pero, algún o sea, cerca yo donde Dios mora. resucito, okay, yo resucito como ser celestial, Ujú. supongamos. Entonces no voy a poder convivir con alguien que resucitó como ser terrenal. puedes podrás visitar, ministrarlo si se te ordena o si te claro. asigna ministrarlo. Ahora, ¿qué pasa si yo soy, me quedé en la tierra porque soy de estas naciones de
paganas, ¿no? Se menciona, que se queda, y entonces yo acepto el evangelio, me bautizo y todo. Mi cuerpo cambia y se vuelve celestial. No, No. la resurrección ya es final, ¿ah? Sí, Ya ese es, ya digamos, es. el juicio, No, ya no, es. pero Si yo no, me quedé, no, pero yo me quedé con vida, ¿no? Porque no conocí el evangelio, nadie va a pero ser soy justo. juzgado sin conocer el evangelio. Todo de rodillas se doblará y conocerá el evangelio y sabrá que Por Jesús es eso, Cristo. pero si yo voy Consciente a de ser eso, transformado, pero Sí, si pero yo voy a esa ser persona todavía transformado, no está muerta. ujú. Claro. Esa persona todavía no está muerta, todavía tiene etapa en su proceso pero, de ok, pero probación en esta entonces, tierra. claro, pero entonces, o sea, voy a estar yo apartado celestial, estos van a estar apartados ya como terrenales y van a estar los que quedaron ahí vivitos. Todavía vivos y Vivos todavía tienen la oportunidad de resucitados. elegir, Van porque a al seguir final todavía. y hasta el final del milenio todavía va a haber gente que elija y que finalmente Ajá, elija seguir a sí, Satanás. Siempre no, exacto, ¿no? Que dice sí. Brian Young que Aún sigue la etapa de aprobación. Claro, lo que pasa es que el que está vivo es arrebatado, no es resucitado. O sea, el que está vivo sigue vivo, mortal, es arrebatado, baja con el Señor, se queda en la tierra, sigue siendo mortal, sigue pudiendo progresar, ¿no? bueno, quién sabe, porque aquí dice Miguel que él dice que los que él cree que están arrebatados ya se quedan allá. No, no, pero No, por eso decía, lo los que dice resucitados, los Los resucitados. los resucitados, resucitados. Los el que Pero resucitados murió, son los que se llevan. Pero Los Pablo dice que los que están arrebatados. aquí, pero Pablo dice que los que están aquí van a sufrir ese cambio, en un abrir y cerrar de ojos también. Los que mueran. no, no, Es que la no, pero dice que transición. muere, No, dice que los que... no, pero lo que dice Pablo es que mejor ahí es lo que dice, lo tiene convenios, ¿no? El que está sobre la tierra y es mortal, será cambiado una abrir y cerrar de ojos, pero cuando llegue la edad, por ejemplo, estoy en la tierra y llego a los 70, 72 80, años. ahí es el cambio, ¿no? Pero Y no es el se va a Exacto. cambio de cambiar momento. una Tu brisa. muerte no va a ser que vas a ir al mundo de los espíritus. Así es, Simplemente vas a morir en un abrir y cerrar de ojos y serás resucitado y serás arrebatado. así O sea, es. no hay ese trance que actualmente hay que vas y te vas al cementerio y todo el mundo te llora. Ajá, claro. Así Claro, es por que, eso, como lo entiendo, o sea, y abrir y cerrar de ojos, mueres y te trasladas, punto. claro, porque una cosa es ser arrebatado para recibir, porque no dice que eres arrebatado de la tierra, eres arrebatado para Sí, claro. recibir al Señor y venir con Él a la Recibirlo y tierra. otra cosa para ser trasladado. O sea, algo así como que somos los justos van a ser el comité de El bienvenida del comité de Señor, bueno, bienvenida. Ujú. van a recibirlo y van a bajar con Él, ¿no? Pero no están resucitados todavía, porque tienen que pasar por el proceso de la muerte y la resurrección, ¿no? Y al Pero final los resultados sí se van a ir, ¿ah? Después de que eso pase sí, el que este resucita show, ya, esta situación ya. claro, se va, pero puede venir a la tierra, ¿no? Administrar, Administrar, Claro, claro, administrar. administración, a completar árboles genealógicos, a seguir a colaborar el claro. templo y todo eso, ¿no? Lo que sí yo un poco en broma, en serio, digo cuando converso, ¿no? Si yo, por ejemplo, si yo me muero, estoy en el mundo de los espíritus y escucho las noticias que ya llegó el Señor a la tierra, y estoy esperando ya que va a resucitar. Y si no resucita, ya fue ya. Uy, ya, lo ves por internet. Ya Como fue, todo el porque, mundo lo verá, ojalá que haya, güey, 5G, porque 6G por allá. me toca, si no resucita en la mañana, es porque no soy celestial. Pues. Ya fuiste, ya. Claro. Bueno, es interesante, digamos, especular y soñar un poco sobre lo que sucede, ¿no? Estamos yendo definitivamente más allá de lo revelado y tratamos de construir sobre eso, ¿no? ¿Has leído el libro de El Ángel de las Praderas? El Ángel de las Praderas. Ah, no, no. No, Sí, yo creo que sí, yo sí lo he leído, pero creo que fue de Está las medio primeras cosas que fumado. publiqué en mi blog, el de Oliver Cowdery, aunque creo que por el tiempo que tenemos ya, creo que podríamos ir cerrando. Sí. Pero léanlo, los que nos escuchan, y ustedes, el libro no pretende ser una revelación ni un sueño profético. Es un sueño guajiro. Es una historia inventada, ni siquiera dice que es un sueño real que tuvo, pero es ideas en las que él propone cómo se imagina el milenio. La verdad es bastante interesante, hay muchas cosas y te ayuda a ver el punto de vista de otra persona de cómo se imagina precisamente el milenio. Hay una parte que me gusta mucho que dice que iba a haber estos edificios grandes, todo. Una parte en la que describe cómo está el Señor con todos sus consejos, todo. Y una parte en la que dice que iba a haber, se iba a estudiar filosofía, arte, todas estas ciencias, y que había una parte donde iban a estar todas acumuladas, todas las armas de guerra, montañas y montañas, que ya no se iban a usar porque ya no se iba a haber más guerra, sino pura paz. Muchas cosas muy interesantes, entonces creo que es un libro muy, muy cortito, entonces en 2 sentadas al baño se lo acaba. Entonces, para los que nos escuchan y ustedes si quieren, lo pueden ver.
Creo Pero que sí, en mi caso yo ahorita me llevo, hoy día es lo que dijo Miguel, creo que me parece muy importante. A veces hablamos de los últimos días y lo primero que viene a nuestra mente es las guerras, pestes y las calamidades, ¿no? Pero creo que tiene razón lo que dice Miguel, ¿no? O sea, creo que más debemos centrarnos en lo que tenemos que construir, ¿no? Que es preparar el camino, ¿no? Para el estacionamiento de Sion, ¿no? Y creo que solamente me imagino, ¿no? ¿Cómo será vivir en una sociedad donde ya no hay enfermedad, no hay muerte, no hay dolor, no hay pobreza, no hay justicia, no hay diferencias, ¿no? O sea, realmente, ahora entiendo por qué como dice la escritura, el grande y terrible día, ¿no? Terrible día para los inicuos, ¿no? Pero grande para los justos, ¿no? Y como dice Juan, ¿no? Tenemos que trabajar para construir esa Sion, ¿no? Primero en mi corazón, en mi familia, en mi barrio, en mi estaca, y ¿por qué no? En mi nación hasta donde pueda influir, ¿no? Creo. sí, a mí me gustaría igual concluir con lo que dijo Juan y con más o menos lo que toqué, que una que hagamos nuestra historia familiar, que registremos esos milagros que vemos en nuestras vidas y en nuestro actuar diario, porque creo que muchas veces necesitamos esos recordatorios que muchas veces pueden ser los milagros, aunque muchas veces después de tiempo tal vez tratamos de racionalizarlos o de encontrar nuestra mente incrédula nos quiere llevar a ese punto, pero creo que eso tiene que ver con el punto de vista y de perspectiva que tenemos hacia estas profecías de los últimos días. Que tal vez nuestro yo incrédulo quiere seguir viendo lejos porque no quiere vivir esas cosas y que tal vez también nosotros mismos somos los causantes de que se esté retrasando. Y que al final de cuentas no va a venir cuando nos lo esperemos, ¿no? Va a venir como ladrón por la noche, como dicen las escrituras. Y creo que lo único que podemos hacer es, más bien es estar listos para recibirlo. Si nos toca partir a nosotros en este momento, creo que en estas épocas de pandemia, mucha gente o cercana a nosotros o ha fallecido o ha enfermado, que, bueno, no tuvieron que esperar la segunda venida y que, pues más que nada, y teorizar y hablar del milenio y cómo va a ser, yo creo es estar listos, ¿no? Para ver al Salvador, ¿no? Dice Alma, ¿no? Alma 5, en aquel día podréis mirar al Señor. Entonces, yo eso me llevo. Qué bueno, qué bueno. Así es. Bueno, igual dejar nomás esto de conclusión, nomás saber de que Cristo va a venir definitivamente, las señales están dando, los profetas nos están preparando, aquellos que somos capaces de reconocer su mano en estos tiempos, difíciles, esos tiempos, podemos estar, digamos, más atentos y pendientes de esto, ¿no? Y es bueno transmitir este mensaje a nuestros hijos, porque dice, como en este ambiente de información, de poco interés por las cosas espirituales, creo que algo tan esencial y tan cercano como la segunda venida requiere pues de nuestra fe y testimonio para transmitirla a nuestra siguiente generación, que por cierto, como dice Luis, está muy cerca y tal vez ellos sí sean testigos de eso, ¿no? Ellos sí van a ver mucho más milagros, mucho más prodigios, mucho más cambios de lo que nosotros pudimos haber imaginado con todo ese tiempo ya que tenemos en la iglesia. Ellos lo que nosotros hemos visto en 20 años, 30 años de miembro que tengamos, ellos lo van a ver a los 5, a los 6 años, ya van a estar viendo maravillas. Y esa es la generación que estamos preparando. Y solo eso, ¿no? Mi testimonio nada más. Y no sé si Juan desea cerrar también este podcast. Conclusión. ¿Sí? Sí, pues yo solamente quiero decir que es real y verdadera la segunda venida, que debemos de hacer énfasis en nuestra vida en prepararnos para ello y que parte de ello significa tener un compromiso mayor con Jesucristo y con la obra que Él ha puesto en los últimos días. Somos su sacerdocio real, somos aquellos que podemos adelantar esta obra. Fuimos llamados con este poder para reunir a las naciones, para redimir a los muertos y para edificar a Sion.
que no olvidemos que está en nuestras manos. No va a haber otros sacerdotes llamados, somos nosotros los que debemos de hacerlo. Y debemos trabajar todos estos frentes. Entonces, si nuestra historia familiar está por ahí empolvada y detenida, trabajemos ahí. Si nuestro vecino aún no tiene el libro de Mormón en su casa, es momento de compartirlo. Y si en nuestra familia hay algo que tengamos que ajustar para que podamos ser más activos en nuestra religión, pues es momento de hacerlo. Es lo que yo comparto. Bueno, listo. Gracias, Juan. Gracias, Javier. Gracias, Luis. Ha sido muy entretenido. Hemos saltado de un tema a otro, pero creo que ha sido edificante. He aprendido mucho de ustedes, chicos, de verdad. Y gracias a todos los que nos escuchan. Sí. La próxima vez sí vamos a tratar un tema más específico. Si alguno de ustedes, nuestros oyentes, desean que hablemos de un tema y nos preparemos con, digamos, mayor documentación, con algún, tal vez, un link que quisiéramos que compartamos, nos lo publican en los comentarios del podcast y lo tratamos. ¿Ya? Así que muchas gracias y buenas noches con todos. Saludos, Dios los bendiga y hasta la próxima. Hasta la próxima.